Las vas a volver a escuchar en la estación que estabas esperando. Romántica 105.3. La música que querías. La música más cercana a tus recuerdos. Romántica 105.3. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarlos. Soy Ricardo García Santander. Bienvenidos a Desafíos, donde analizamos los grandes temas de la economía del país, de Centroamérica y de toda la región latinoamericana. Esta noche abordamos un tema de vital importancia para la realidad guatemalteca. Vamos a tomar también el ejemplo de casos similares en otros países centroamericanos. Hablamos de esta discusión que está estancada en el Congreso de la República, esta famosa ley de fomento al empleo. Al parecer, acuerdos entre el Partido Patriota y el bloque del Partido Líder, la oposición de algunas otras bancadas dentro del Congreso de la República, pero ¿cuáles son las posiciones de otros sectores de la fuerza económica de nuestro país? Vamos a hablar esta noche con la gente de Bestex. Ellos tienen su posición en relación al tema, la gente de ICEFI que analiza el impacto fiscal que podría tener de aprobarse esta ley dentro de la recaudación del país y por supuesto también la opinión política. Ese es el tema que nos compromete esta noche para poder entenderlo, abordarlo en toda su extensión. Veamos el siguiente reportaje y luego sí, nuestros invitados. El sector de maquilas en Guatemala es uno de los principales sectores generadores de empleo, representando el 14% de las exportaciones en el país. Pero en el 2015 los privilegios que se les ofrecían desaparecerán por completo, ante una decisión de la Organización Mundial del Comercio. Crear una nueva ley que incentive la inversión y el empleo no ha sido fácil. En el Congreso de la República se ha generado una verdadera polémica por la llamada Ley de Fomento al Empleo. Al momento se discuten varias iniciativas al respecto, incluyendo una del Partido Libertad Democrática, Líder, que ha sido duramente criticada por incluir incremento a impuestos. Por su parte, el directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria ha advertido que se perderán unos 1.295 millones de quetzales en exenciones fiscales. Por otro lado, está el sector empresarial que teme la pérdida de empleo de no aprobarse esta iniciativa. Empleo versus recaudación es el debate que nos lleva hoy nuevamente a un programa de desafíos. Escuchemos a los expertos. Bueno, y realmente es un tema más que importante para la realidad del país. No es la primera vez que abordamos en Desafíos este proyecto importante que se discute en el Congreso de la República y que ha generado opiniones encontradas en relación a la aprobación del mismo. Pero queremos entender el contenido, el avance, el alcance que puede llegar a tener el país de aprobar, pero por sobre todas las cosas, qué ha pasado en algunas otras regiones centroamericanas donde ya se está trabajando con esta herramienta legal para fomentar, en definitiva, el empleo en el país. Este primer bloque nos acompaña Alejandro Ceballos, director de la Comisión de Vestuarios y Textiles Bestex. Alejandro, bienvenido. Gracias. Buenas Ricardo. noches, gracias por Buenas acompañarnos. noches. ¿Cómo definimos fomento de empleo? Mira, lo que pasa, voy a hacer un poquito de historia, voy a tratar de hacerlo lo más breve. Esto viene desde hace ya como 15 años, donde la OMC dijo que los productos industriales no podían seguir siendo subvencionados. Guatemala tuvo 10 años, o 15 años, perdón, de extensión, pero eso se acaban a finales de este año. Entonces, los países han ido arreglando haciendo lo que le llaman incentivos de nueva generación. Un ejemplo muy práctico es si tú, por ejemplo, le das capacitación a tu gente, eso lo puedes descontar del pago de impuestos sobre la renta. Es decir, sustituir las funciones del Estado, todo lo que hagas te lo puedes quitar. Pero para entender el tema hay que ver, por ejemplo, hace 20 o 30 años, cómo era la matriz exportadora del país y cómo es ahora, cómo hemos ido cambiando a través del decreto 2989. Y eso es, por ejemplo, hoy en día las exportaciones de vestuario y textiles son las más grandes y el segundo generador de divisas detrás de las remesas. Entonces, todo esto, lo que hace una ley es hacer política, lo que llamamos en una empresa es un plan de cómo vamos a actuar para poder
lograr la meta que nos trazamos. Claro. Por ejemplo, la ley de electrificación ha hecho que vengan las generadoras eléctricas. Antes era prohibido generar luz. Entonces, enfrentándonos a esto y pensando en los incentivos de nueva generación, hay que comentar que, por ejemplo, Nicaragua, Honduras, por tener un PIB menor a $1.000 anuales, no entran entre esta disposición y ellos pueden seguir con sus leyes de fomento sin ningún problema, pero Guatemala y El Salvador tenían que cambiar. ¿Por qué es tan importante esta ley? Porque cuando nos preguntamos, una iniciativa que queda estancada dentro del Congreso de la República, que ha sido muy discutida, ¿dónde radica la importancia de la misma? Mira, la importancia de la misma radica en que si tú, por ejemplo, eres una empresa transnacional o eres una empresa cualquiera y quieres venir a invertir al país, tienes que tener ciertas reglas. Por ejemplo, vamos a hacer un caso del tal vez el principal, que es el impuesto sobre la renta, que es el que tendríamos que pagar los que ya estamos aquí y el que no pagarían las nuevas inversiones. Pero eso de lo que se trata es que las nuevas leyes de la última reforma fiscal te obligan a pagar el impuesto. Por ejemplo, hay una ley que le llaman el 97.3, que tú solo puedes descontar el 97% de los gastos de lo que vendes. Entonces, ¿qué pasa con una empresa, por ejemplo, que va a invertir en Guatemala 100 millones, pero que le va a llevar un año montar una textilera? No tiene cómo liquidar esos gastos, y esos gastos, según la nueva ley, tampoco se pueden pasar al año siguiente. Entonces, por eso es que es importante darles a las empresas 10 y hasta 15 años a veces, para que recuperen esa inversión y luego ya pueden empezar a pagar impuestos. ¿Queda en desventaja el país de no aprobarse esta ley? Es que lo que pasa es que lo están viendo desde el lado de los defectos de la ley y no desde el lado de las virtudes de la ley. ¿Se podrían perder muchos empleos si no se aprueba? Sí se podrían perder, porque hay que entender que, por ejemplo, solo en vestuario y textiles el 80% de las exportaciones las hacen inversionistas extranjeros que vinieron con el 2989 y que son de origen coreano. Esa gente, por ejemplo, solo para darle un ejemplo a los televidentes, una de las empresas coreanas puso una fábrica textil en Costa Rica. Y dice uno, bueno, Costa Rica, ¿por qué? Si es el país que ha ido para abajo en la venta de textiles. Lo que pasa es que Costa Rica le dio condiciones muy especiales de energía eléctrica, de pago de impuestos a esa empresa en especial para que se situara ahí. Lo que tenemos que entender es que si queremos que esas empresas vengan al país, tenemos que hacer un esfuerzo de decir, vengan, hagamos un trato, van a pagar menos, recuperen su inversión, pero quédense con nosotros. Alejandro, me hablabas del caso de El Salvador. ¿Qué ha significado para El Salvador aprobarla? Solo tenemos la noticia que una fábrica textil acaba de hacer una inversión de $22 millones. El Salvador es el país que más inversiones textileras americanas ha conseguido desde que Centroamérica se volvió una región importante para suplir de ropa a los Estados Unidos. Esas inversiones, que naturalmente las debemos de tener nosotros porque tenemos historia textileras, las estamos perdiendo. Hay que ver, y en las gráficas que nosotros compartimos con ustedes, está que hemos perdido el 1% del mercado americano. Eso representa 50,000 plazas de trabajo directamente, porque también hay que entender que en el negocio de ropa, lo que más le deja al país, o tal vez lo único que le deja al país, es la mano de obra, porque lo que pasa es que nosotros no sembramos la fibra, no hacemos los colorantes, no hacemos la maquinaria, sino que todo eso lo importamos, lo transformamos y lo convertimos en ropa. Pero para convertir ropa, esta es una de las industrias que más gente usa y de las que menos se pueden robotizar. Claro. Que es otra cosa por la que hay que apostar, porque realmente el problema que tenemos es mucha gente desempleada o subempleada o informalmente empleada. Por último, Alejandro, ¿qué puede pasar en el Congreso de la República? Hay partidos que están de acuerdo, otros que quieren introducir modificaciones a la misma. ¿Qué puede pasar? ¿Cuáles son los escenarios? Tal vez la lectura que yo doy es los partidos que tienen el problema, y ahora, por ejemplo, líder, que ve el problema venir sobre cómo generar empleo, que es tal vez la preocupación principal de los guatemaltecos, cómo voy a conseguir un empleo, ven en esta iniciativa esas bondades que es el hecho de generar nuevas inversiones o generar inversiones y mantener las que ya tenemos. Claro. Sin embargo, lo están viendo desde el punto de lo que se puede perder, y yo creo que lo que hay que hacer es mejorar los controles, pero no satanizar una ley con la que tienes que salir, porque no te queda otra. El vecino ya está haciendo un 30% de descuento, tú no puedes venir y decir yo no voy a hacer descuento y voy a pretender seguir vendiendo. Definitivamente, y no es que el 1 de enero todos echen llave y salgan corriendo a El Salvador, pero poco a poco han ido emigrando y el trabajo lo hemos ido perdiendo, y si esto no se aprueba rápido, corremos el riesgo
de que la gente que planea el sourcing desde Estados Unidos empiece a cambiar las órdenes a otros países. Bueno, vamos a seguir abordando este tema, no es la primera vez que lo vamos a hablar, no es la primera vez que hablamos del tema tampoco, porque es un tema importante. Gracias, Alejandro, por acompañarnos esta noche, ha sido muy amable. Vamos a hablar con gente del Congreso de la República, también estará el director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, porque este es otro de los temas que por ahí surge cuando se aborda este tópico que estamos tocando esta noche junto a ustedes. Así que no se vaya, porque en Desafíos siguen panelistas acompañándonos para hablar de este tema tan interesante. Ya volvemos. Te presentamos Iron Shape, la tecnología más avanzada en prendas inteligentes. Iron Shape es una camiseta pensada para el hombre que tiene poco tiempo para ejercitarse, pero que quiere lucir y sentirse bien. Con Iron Shape te verás bien en todo momento. Además, combina con tu ropa y no se nota. Iron Shape no se deforma, no guarda olores, es fresca, suave y muy cómoda. La puedes usar en cualquier momento, para ir a trabajar, para hacer ejercicio o simplemente úsala al realizar tus actividades cotidianas. Ponte la camiseta, ponte en forma, ponte Iron Shape. No importa la complexión que tengas, Iron Shape es para ti. Elige los colores que tú quieras, blanco, gris o negro. Tenemos todas las tallas. Marca el teléfono que aparece en pantalla y pide en este momento tu Iron Shape a un precio que solo encontrarás por televisión. No esperes más, ponte la camiseta, ponte Iron Shape. Amigo agricultor, si quieres aprender, les invito a que veas Visión Rural y lo pones en práctica todo lo que ves. Visión Rural, el sábado a las 4:30 de la tarde y los domingos a las 8:30 de la mañana, solo por Guatevisión. Es un novedoso tratamiento que ha demostrado eficacia contra celulitis, flacidez, acumulación de grasa en áreas localizadas, venas, varices y trastornos linfáticos. Zero Ice aplica todos los principios de la crioterapia y te permite tener un cuerpo esbelto y una figura envidiable en poco tiempo y a un bajo costo. Aplica Zero Ice en tu abdomen, cadera, cintura, espalda, brazos y despídete de la grasa, así que no lo pienses más. Zero Ice es tu mejor opción. Llamas en este momento, te llevarás un segundo tratamiento sin costo adicional. Así es, obtén 2 meses de tratamiento por la compra de uno. Acepta el reto y estiliza tu figura con Zero Ice. El manejo y envío de tu pedido es completamente gratis. No esperes más. Llama ya. Encuéntranos ahora en Plaza Majadas, zona 11, kiosco número 10, frente a la salida del parqueo. Segundo bloque en Desafíos, estamos hablando de esta ley de fomento de empleo tan discutida que ha generado en cierta forma controversias dentro del Congreso de la República, pero queremos conocer esta noche distintos ángulos, distintas opiniones sobre el tema y esta es una opinión realmente calificada. Por eso me da mucho gusto recibir esta noche a Jonathan Mencos, es director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI. Jonathan, bienvenido, buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. ¿Cuál es la posición, la lectura, el análisis que hace ICEFI de este proyecto, de esta iniciativa? Bueno, en primer lugar hay que reconocer que el país efectivamente requiere una discusión que permita mejorar los empleos, que permita hacerlo mucho más empleos en el país. Hay 4 millones de personas necesitando insertarse al aparato productivo. Sin embargo, no podemos seguir teniendo recetas mágicas para poder sacar adelante en materia económica a la nación. ¿Es esta una receta mágica? Esta es una receta mágica, o más bien dicho, una caja negra basada en tener fe, en la posibilidad de que sin necesidad de plantear argumentos técnicos sólidos, el Congreso y los ciudadanos tengamos que comprender que esta ley tiene que ir, cualquiera de las dos iniciativas, a fuerza de que esa es la solución que el país necesita. Hace 25 años se dio la misma discusión con el decreto 2989, con el decreto de maquilas y el decreto 6589 de zonas francas, y hoy por hoy lo que nosotros nos dedicamos a hacer fue una investigación para saber realmente cuántos empleos se han generado,
cuántos recursos están dentro de este sector económico. Y la primera sorpresa que encontramos fue que el Ministerio de Economía, por ejemplo, que es quien regula el dar estos incentivos o privilegios fiscales, hoy por hoy no tiene ningún conocimiento de cuántos empleos se generan en estos dos sectores. A eso agregamos que lo que podemos encontrar es que tanto el decreto de Maquila y zonas francas fueron hechos con el fin de aumentar las exportaciones del país, y hoy por hoy los datos a 2013 nos dicen que la maquila deja dentro de Guatemala más o menos el 55% de su producción, mientras que las zonas francas dejan en Guatemala, en el territorio aduanero guatemalteco, el 82% de lo que pasa por este sector. Bueno, hay toda una discusión hoy de cuántos empleos hay que salvar proponiendo más privilegios fiscales, pero esa no es la solución. En primer lugar, tenemos que transparentar la información, porque los impuestos que alguien no pague, otro de los contribuyentes lo tendrá que pagar. Lo va a pagar de alguna manera. Muchos objetan que el país puede quedar en desventajas por no tener una ley, una herramienta legal que incentive, que fomente la producción y el empleo. Si esta no es la herramienta desde el punto de vista de ustedes, ¿consideran que sí es necesario un instrumento para la generación de empleo en el país? Sí, bueno, a nivel internacional hay que decir que el país ya está en desventaja con respecto al resto de economías cercanas, y en primer lugar traigo a colación un ranking que hizo el Banco Mundial en el que discute cuáles son los factores que atraen la inversión extranjera al país, y estos factores, en los primeros 7 lugares está la necesidad de que la sociedad en donde se van a instalar tenga buena educación, buena salud, porque eso permite mejorar el mercado doméstico. El otro elemento que salta también a la vista es efectivamente la certeza jurídica, pero más importante que el no pago de impuestos en este ranking es la lucha contra la corrupción. Y yo creo que en ese sentido muy pocos actores están hablando de la necesidad de dar certeza, no este solo, es un factor clave. La lucha contra la corrupción en este ranking del Banco Mundial es más importante para un inversor que el no pago de impuestos. Es decir, la lucha está perdida porque cuando observamos la inversión extranjera que llega a Centroamérica, el 60% se está concentrando desde hace muchísimos años en Costa Rica y en Panamá. Guatemala está recibiendo, por decirlo de una manera triste, las migajas de la inversión extranjera que llega a América Central. Nos quedamos con el 8 o 10% de la inversión. ¿Qué factores son los que están determinando la atracción de inversión extranjera a estos otros países? Educación, salud, infraestructura, certeza, cobertura de la seguridad social, trabajadores que pueden consumir y que no tienen salarios tan bajos que no sirve de nada para poder darle aceite a los engranajes económicos. Es decir, la mirada tiene que ser mucho más integral que el simple hecho de no pagar impuestos. Jonathan, ¿qué proponen? Porque hay algunos sectores, Agexport, dicen que se podrían, de no aprobarse la ley, perder una cantidad importante de empleos. Bueno, recién escuchamos a la gente de Vestex. Ustedes como analistas, además, ¿tienen alguna contrapropuesta o alguna sugerencia específica al Congreso de la República para la discusión de este tema? Sí, efectivamente. Lo primero que nosotros decimos es que ninguna de esas dos iniciativas debe ser aprobada. Tienen enormes costos fiscales, más de 1.800 millones de quetzales que se van a sacrificar, y que estos tendrán un impacto sobre los recursos que llegan a educación, a salud, a seguridad, recursos que van a disminuir en las municipalidades. Es decir, esta iniciativa, cualquiera de las dos, la ley Valdizón, como se le ha dado en llamar, o la iniciativa propuesta desde el oficialismo, no son la solución. Creo que necesitamos aprovechar el debate y el momento político para tener una discusión mucho más integral, y efectivamente Guatemala necesita avanzar en 3 elementos. El primero es la transformación productiva para tener un crecimiento económico sostenible y sustentable, y eso significa evidentemente producir más, pero también producir mejor. El segundo elemento en el que hay que avanzar es en la construcción de la equidad. Un país competitivo es un país en donde las personas no se están muriendo de hambre como se mueren en Guatemala, y los niveles de pobreza no son tales como los que estamos observando en el país. La mitad de la población vive en condiciones de pobreza. Y el tercer elemento es la efectividad del Estado. La política económica no tiene que pertenecer a un gremio en particular. Esta es una discusión buena para los exportadores, pero muy mala para el comerciante pequeño y mediano,
Y de ahí, por eso la Cámara de Comercio creo yo que ha tenido mucha participación y muy activa en estar en contra de esta iniciativa de ley. Necesitamos una efectividad del Estado que permita una política económica para el bien de todos los ciudadanos, no de algunos cuantos. Bien. El otro elemento que quizás valga la pena rescatar de estos privilegios es que muchos de las empresas que reciben esos privilegios bien podrían continuar operando sin perder, sin ninguna caída abismal de sus recursos. Y nuestros estudios nos revelan que, por ejemplo, la maquila tiene una producción anual de 61.000 millones de quetzales en 2013. De esos, menos del 5% lo destinó a pagar salarios y tiene un margen de ganancia de más o menos 7%. Eso quiere decir que si pagara el ISR, su margen de ganancia se reducirá a 4.5% al año. Eso es completamente factible en una economía como la guatemalteca. Bueno, ha sido muy clara la posición del ICEFI y del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales a través de Jonathan Mencos. Gracias, Jonathan, por acompañarnos esta noche. Y en instantes, bueno, hablamos con un representante del Congreso de la República, un diputado que nos viene a contar la postura de su partido político, pero es un tema que vamos, insistimos, a seguir analizando en nuestro programa. Pausa rápida, ya volvemos en Desafíos. Lo conoces, a través de los años ha estado contigo, acompañándote en los malos momentos, cuando caes, cuando sufres un golpe, cuando las molestias no te dejan disfrutar de la vida. Tu amigo, tu mejor alivio, Green Marble. No, pues ya hasta puedo bailar, puedo brincar. Me hubieran visto bailando apenas, hasta brincos daba. Lo que no podía hacer antes, ahora sí lo puedo hacer. Yo no te sé decir qué cosa tiene eso, pero lo que es el Green Marble es una maravilla. Usted ya lo conoce. Green Marble no produce efectos secundarios. Green Marble se puede aplicar a cualquier hora del día y usted puede seguir realizando sus actividades sin ningún problema. Green Marble no mancha la ropa. Tiene un agradable color y un delicioso aroma. Recupere la alegría, recupere su vida. Ordene Green Marble. ¿Qué espera? ¡Llame ya! Esta es la situación de Luis. Esta es la de Juan. Y esta era la de Raúl, hasta que conoció Extension Plus, el primer sistema desarrollado para lograr el tamaño que tú quieres y que ellas desean. Plus grosor, plus placer, plus tamaño. La mayoría de los hombres en mis videos utilizan Extension para lograr el tamaño que necesitan. Más grande, de una vez y para siempre. Culturas milenarias agrandan sus cuellos. Extension Plus agranda tu hombría. El sistema totalmente natural para lograr mayor medida y grosor. Recuerda, por su potencia y tamaño se mide al hombre. A nosotras nos gustan grandes. Prueba con Extension Plus. Llama ahora, ordena tu Extension Plus y recibe totalmente gratis Endurance Plus. Y disfrútalo por más tiempo. Para mayor tamaño, Extension Plus. A tu medida. No te lo pierdas. Llama ya. Bueno, llegamos al último bloque de desafíos. Interesante la discusión de esta noche. Hemos hablado con la gente de Vestex, hemos hablado con la gente de ICEFI sobre este tema, ley de fomento de empleo. Hemos puesto el tema en el contexto centroamericano en relación también a organismos internacionales. Pero ¿qué pasa en el Congreso de la República? En definitiva, allí es donde está instalada la discusión. Por eso cerramos este bloque con el diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza, Carlos Barrera. Diputado, buenas noches, bienvenido. Gracias, buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Qué postura tiene su bloque en relación a esta ley, a esta postura, a esta propuesta concretamente, porque todavía no es ley? Bueno, hay dos propuestas. Recordemos que hay una iniciativa que promovió el ministro de Economía alrededor de casi de 2 años. Así es. Y ahora hay una nueva iniciativa que propone el partido líder. La llamada Ley Valdizón. La llamada Ley Valdizón. Mire, ambas iniciativas pues son similares. Prácticamente la Ley Valdizón pues es una copia de la primera, pero tiene una ampliación de algunos beneficios o privilegios fiscales, como se le llaman. Sí hay un problema, especialmente para el sector de textiles, para Vestex, por ejemplo, sí hay un problema y es necesario atenderlo. Sin embargo, esta iniciativa, el problema es de que amplía
a muchas más actividades, servicios, los beneficios fiscales, y esto puede tener un impacto muy fuerte para las finanzas públicas. Hay un dictamen de SAT que habla de alrededor de 1.295 millones en el escenario más conservador y puede llegar hasta 12.000 millones en el mediano y largo plazo de pérdidas, y esto de algún lado va a tener que salir y alguien lo va a tener que pagar, porque si no, no habrán recursos para educación, para salud, para seguridad. Es por eso que la UNE pues, ha planteado sus dudas con esta iniciativa, que además tiene dos temas que nos llama y nos genera mucha suspicacia. Una es que se incluyeron ahí nuevos privilegios para la importación de maquinaria pesada para infraestructura, y el señor Valdizón es dueño de una empresa que importa maquinaria china. Hay un agregado que plantea una exoneración de impuestos, privilegios a la construcción de nuevos hoteles o centros recreativos, y el señor Valdizón tiene inversiones en el Petén ahorita de construcción de hoteles. Entonces, sí es la ley Valdizón. Como una hecha medio hecha a la medida para sus negocios. Entonces, esto es lo que ha politizado el tema. Realmente el tema es técnico. Diputado, ¿qué puede pasar? Porque hay sectores que dicen que estarían en riesgo muchos empleos. Digo, las posiciones son muy encontradas y muy contrastantes. No hay como un punto medio en las opiniones de sectores empresariales y nosotros hemos planteado un punto medio que puede ser atender la urgencia de Vestex y del sector textiles, que ahí sí hay una urgencia que se pueden perder 100.000 empleos. Exactamente. Acá yo creo que habría que buscar una iniciativa acotada a resolver este problema en el corto plazo, que es retener empleo, no es ni siquiera para generar nuevo, y abrir una discusión de una política de promoción de empleo mucho más amplia, que no solo debe ser reducción de impuestos o bajar salarios. Esa fórmula ya no funciona. Aquí se necesita educación, infraestructura, seguridad, transparencia, puertos, aduanas eficientes, transporte público. Son una serie de factores. La mejor política de empleo es una buena educación y una buena capacitación y formación para el trabajo. Entonces, la posición de la UNE es esta iniciativa que tiene estos goles que quiere meter el señor Valdizón. Lo que hizo fue entrampar el Congreso y lo que hizo fue politizar el tema. Yo creo que es poco seria, poco responsable. Acá tenemos que ver esto desde un punto de vista de país, de Estado, técnico. Y nosotros estamos dispuestos a buscar una iniciativa que resuelva el problema de textiles, pero lo que está ahorita en la mesa, la verdad es que va a conducir a un aumento del IVA, que es lo que no han dicho acá y que el señor Barquín lo ha estado discutiendo con la gente del Patriota, que a la hora de aprobar esta ley, como se van a perder ingresos acá, entonces subirían el IVA por el otro lado. Eso no es justo. No es justo que los guatemaltecos paguemos los privilegios de un grupo. Eso tampoco estamos de acuerdo nosotros. Acá es necesario buscar una ley que verdaderamente proteja ciertos empleos y una política de promoción de empleo que no debe ser para bajar salarios y para dar privilegios. Estamos en una economía de mercado, hay competencias, es una distorsión, porque hay unos que sí pagamos impuestos y otros que no van a pagar. Exactamente. ¿Verdad? Diputado, es un año complejo, obviamente, desde el punto de vista electoral. ¿Esta iniciativa seguirá estancada en el Congreso de la República? Estamos hablando de dos bloques mayoritarios que tienen la intención y, como usted dice, ya ha mencionado algunos efectos, por supuesto, que podría tener la misma. ¿Qué piensa al respecto? ¿Cuál será el escenario? Mire, yo veo que lamentablemente se politizó el tema por esta campaña que tiene el señor Valdizón de la iniciativa y por estos goles que están metiendo. Veo difícil que pueda haber consenso. Porque el tema empleo siempre es un tema caballito de batalla en las elecciones, ¿no? Creo que lo más prudente es esperar que pase por lo menos la primera vuelta del proceso electoral y que la Comisión de Economía, que el Ministerio de Economía convoque nuevamente a los sectores. Recordemos que ni en el sector empresarial hay de acuerdo, la Cámara de Comercio está en contra, AmCham ha planteado sus reservas, y yo entiendo que el CACIF no hay consenso y por lo tanto no ha planteado una posición. Entonces yo creo que lo más prudente es que la Comisión de Economía retome el diálogo, convoque a los sectores, que esté el Ministerio de Economía, que esté el Ministerio de Finanzas y la SAT, verdaderamente. O sea, todos los sectores involucrados. Y darle larga a preparar algo que esté listo, con visión de Estado, con visión de país, para aprobarlo inmediatamente después de las elecciones. Ahorita esto se ha contaminado tanto y un candidato a la presidencia lo ha politizado y creo que se ha perdido la oportunidad de llegar a un acuerdo en este momento y la verdad es que la iniciativa como está sería muy negativa para el país y tendría un impacto fiscal severo que
que no se ve tampoco las alternativas de dónde se van a conseguir los recursos para suplir lo que se va a perder por esta iniciativa. Diputado Barreda, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. La posición de la UNE en relación a este tema y vamos a seguirlo analizando. Hay muchas voces que escuchar todavía en esta discusión que todavía está allí en el Congreso de la República. Soy Ricardo García Santander, gracias por acompañarnos. Los espero como siempre la próxima semana. Saludos a la gente de Centroamérica TV. Estamos llegando a muchos más lugares. Sabemos que nuestra cobertura es en todo Estados Unidos y Canadá, pero también estamos ahora en Las Vegas y en San Diego. Así que saludos a esos hermanos que nos ven desde ese lugar. Buenas noches.